Buenos días, profesora. Hoy yo le voy a exponer sobre el primer tema del primer periodo para poder subir la nota. Bueno, presentado por mi persona, Cristian Peñata Martínez. Bueno, aquí como pueden ver, estas son imágenes de danza. Las calidades de movimiento como tenido a trabajar dentro de la expresión corporal pretende enseñar al alumnado a hacer su movimiento más creativo, haciendo uso de ellas, así como enseñarles a tomar conciencia de las posibilidades que tiene de combinar los factores de movimiento, como por ejemplo espacio, tiempo y peso. Bueno, aquí la primera pregunta es ¿qué son las calidades de movimiento? Y la otra es ¿para qué sirven las calidades de movimiento? Bueno, primero le voy a responder la primera pregunta. ¿Qué son las calidades de movimiento? Se denominan cualidades físicas de movimiento las diferentes características cualitativas intactas o adquirirlas que distinguen a los movimientos físicos. Las cualidades físicas básicas del movimiento son la fuerza, la resistencia, la agilidad, la velocidad y la coordinación. Como por ejemplo, aquí hay una imagen donde una bailarina está haciendo, por ejemplo, podemos decir una posición de resistencia, velocidad y coordinación. Bueno, la segunda pregunta es, ¿para qué sirven las calidades de movimiento? Las calidades de movimiento como, como contenido a trabajar dentro de la expresión corporal pretende enseñar al alumnado a hacer su movimiento más creativo, haciendo uso de ellas, enseñándole a tomar conciencia de posibilidades que tienen de combinar los factores de movimiento. Aquí como por ejemplo una imagen de una bailarina también haciendo una posición que es bastante difícil en un espacio, tiempo y peso. La otras preguntas es ¿en qué consiste el movimiento directo? El movimiento directo es aquella transformación en que la conserva el sentido. El sentido es cuando se designa los vértices de una figura y se reconoce en un determinado sentido. Existen cuatro movimientos en el plano: la simetría axial, la simetría central, la traslación y rotación. Como por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de la luna haciendo esta rotación del oeste, pasa al sur y va al este. La otra pregunta es, ¿en qué consiste el movimiento indirecto? Bueno, los movimientos indirectos o impropios son aquellos como la reflexión deslizada y la rotación. Puede ser impropia que invierten la orientación de un quiralidad de formas. Como por ejemplo, aquí como puede ver, la línea roja está siendo interceptada de una forma recta, a cambio la amarilla es interceptada encima de la roja o abajo de la roja, pero de una forma curva. Otro es en qué consiste el movimiento rápido o repentino. El movimiento rápido es aquel que tiene una velocidad máxima, literalmente es cuando un cuerpo cambia de posición o se desplaza o cambia de lugar, obviamente rápido con mayor velocidad,
Como por ejemplo, aquí cuando uno tiene poquito orgullo, aquí como puede ver el orgullo sube de una forma muy rápida, la rapidez del tiempo, el proceso cognitivo, etcétera. La siguiente pregunta es: ¿en qué consiste el movimiento lento sostenido? Bueno, el movimiento lento sostenido es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas. Los, com- los componentes de este movimiento creen que aún la tecnología puede acelerar el trabajo, así como la producción y distribución de comida y otras actividades humanas. Las cosas más importantes de la vida no deberían acelerarse, como por ejemplo, como podemos ver, una carrera de tortugas. Como pueden ver, la carrera es una carrera, o sea, es lento sostenido, ya que es una carrera que uno tiene que llegar rápido y sostenido, ya que es una tortuga. Y como ya todos debemos saber, las tortugas no son tan veloces que digamos. Otras dos preguntas es: ¿en qué consiste el movimiento fuerte? Bueno, el movimiento fuerte es un cambio de lugar o de posición de un cuerpo. El movimiento de un pájaro, estado de los cuerpos mientras cambian de posición o de lugar. El movimiento de una torre se percibe en los últimos pisos, tráfico, presencia o de muchas personas. Como por ejemplo, aquí como podemos ver una imagen de un señor haciendo, se puede decir que está haciendo ejercicio o está haciendo un calentamiento. Otra pregunta es: ¿en qué consiste el movimiento suave? Cambia de lugar o de posición de un cuerpo. El movimiento de un pájaro está en los cuerpos mientras cambiaron de posición o de lugar de una torre. Como por ejemplo aquí podemos ver en qué consiste el movimiento suave. Es cuando, aquí como pueden ver, una imagen de un señor haciendo ejercicio. ¿En qué consiste el movimiento de flujo contenido? El movimiento de flujo contenido es la danza que se compone de diversos elementos estructurales, los cuales se interrelacionan, logrando transmitir emociones al público y también para el mismo bailarín. El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento no es siempre parejo. Como por ejemplo, aquí como podemos ver un gusano que se está moviendo, a cuya dirección no tenemos información, pero se está dirigiendo a un lugar, cuyo flujo contenido es cuando se está moviendo de una forma que él quiere. Bueno, otra es: ¿en qué consiste el movimiento de flujo libre? El movimiento del flujo libre, como se indició en el numeral 1.5 del capítulo primero, flujo libre se caracteriza porque la cara superior de la masa de flujo está en contacto con la atmósfera. Sobre esta cara la presión es generalmente igual a la presión atmosférica en algunos casos de flujo libre en conductos. Bueno, aquí como pueden ver, un caso de corriente, como los electrones libres y los electrones fijos. Y aquí para finalizar, quiero darle muchas gracias por su atención y por su colaboración. Muchas gracias.